¿Quieres ver todo lo que compré para los nuevos proyectos que tengo para el canal? Pues si es así, te invito a que veas este video hasta el final para que veas cuántas cositas lindas compré para hacer los nuevos proyectos que tengo para enseñarte, para que tú también los aprendas a hacer en tu casa y puedas ver en las tiendas que yo compro estos materiales. Así que anímate y quédate conmigo a ver el video hasta el final. Para ti que no me conoces aún, mi nombre es Jacqueline y este canal lo he creado para enseñarte las diferentes manualidades rústicas que realizo con conchas, caracoles y materiales mixtos. En el día de hoy, como ya dije al principio, lo que tengo es una muestra de todo lo que compré en la tienda de Michael y en la tienda de Walmart, para que veas lo que se puede comprar para trabajar. Lo puedes comprar tú también para que hagas proyectos para vender, como lo hago yo también, que yo, aparte de enseñarles cómo se hacen, pues yo todos estos productos los vendo. Una vez terminados, los vendo en mis diferentes tiendas. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final, que veas el video, y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito cariñosamente a que te suscribas aquí debajo y marques la campanita de notificaciones para que todos los domingos reciba los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo, ¿ok? Sin más, comenzamos a trabajar. Bueno, comenzamos a mirar. Hoy les traigo algo diferente. Como siempre, lo mío es mostrarles algo distinto en cada uno de los videos. Hoy les voy a enseñar una compra que hice. Bueno, dos compras, porque tengo mezcla de dos compras. Ayer compré algunas cosas en Michael y hoy compré algunas cosas en Walmart. Todos estos productos que les voy a mostrar es para yo trabajar, para hacer los trabajos que van para la tienda, la nueva tienda que estoy creando, que ya pronto va a salir. Espero que a finales de mes ya esté lista. Está funcionando ya, pero no está al 100% terminada. Y quiero ya que esté lista a finales de mes. Así que les voy a mostrar todo lo que compré para que ustedes tengan una idea de las cosas que puedo ir haciendo para la tienda, ¿ok? Voy a empezar con esto, que no lo compré. Bueno, sí se compró, pero como ustedes saben que a mí me gusta reciclar y guardar mis cosas. Esto vino con un ramo de flores, que mi hija compró para el Día de las Madres, y me encantó la latica. Trae un hilito por dentro y todo para el lado, pero me gustó mucho para hacer con ella algún proyecto. Ayer en Michael compré pues este paquete de caracoles, como ustedes pueden ver, es bien grande y es un poquito caro, y lo compré porque tengo otro joyero pendiente por hacer, un pedido que me hicieron, y necesitaba materiales, piezas grandes para poder trabajar y hacer este nuevo joyero que va a quedar precioso. Ustedes lo van a ver. También compré en Michael este otro paquete. Este primero costó $19.99, $20. Compré este otro, son más pequeños, pero es muy variado. Este me costó como $10, algo así, creo que sí, $10. Compré estos dos, que son más pequeñitos todavía. Estos son de $7, $8. Compré estas estrellitas, que nunca las compro en Michael, siempre las encargo por internet, pero bueno, como se demoran tanto, ya yo encargué por internet, pero mientras tanto compré estas para ir trabajando. Me costaron como $7. Compré estos dos pomitos que están llenos de caracolitos. Estos son bien pequeñitos y estos son un poquito más grandes. Van por escala, compré los más grandes, los medianos, los pequeños y los pequeñitos. Eso me costaron como $7 también, creo, cada pomito. Compré este otro que sí siempre lo compro, que son en colores, me encantan. Pero miren tan pequeñito que es el paquetico, tan poquitas que trae, y cuesta también $7. Pero me encanta que los joyeros lleven estas conchitas, estos caracolitos en colores. Se ven súper fantásticos. Compré estos 3 collares o 4, que yo lo desarmo y voy utilizando entonces los caracolitos pequeñitos, como ven, también en las decoraciones de todos estos trabajos que hago con concha y caracoles. $7. Compré esta concha grande, miren qué bella, es preciosa, que es para el joyero también. Esta me costó solo la concha $5.99. Es lo que compré en Michael. Vamos a ver qué más hay por aquí de Michael. Compré este paquete de bolitas de madera. No sé al final en cuánto me salió porque no tenía ni precio allí, pero quiero hacer algo con ellas y aproveché y lo compré. Estos frascos
de cristal. Me encantan. Estos son dos para hacer un trabajo que también tengo, un pedido que me hicieron hace tiempo y no se lo había podido hacer porque no tenía los frascos ideales para ese trabajo, que es para poner los palitos de limpiarse los oídos y los algodoncitos para el baño. Ya tengo los dos frasquitos. Entonces compré estos que me gustaron mucho para decorarlo también. Vamos a ver qué decoración sacamos de esto. Compré este cofrecito, ya viene hecho. Está bien cruda la madera, no viene ni pulido ni nada. Este estaba barato, no recuerdo bien el precio ahora, pero sí estaba bien económico. Esto es para hacer un joyero también, pero en forma de baúl o un baúl decorado con conchas y caracoles, como ya tengo algunos proyectos en mi canal. Y otro bono, me encantó esta forma de corazón que tiene. Me encantó para decorarlo y ponerlo de decoración simplemente o con cositas adentro que den olor o algo así. Vamos a ver. Este otro cofrecito bien pequeñito. Este sí lo compré porque quiero decorarlo, pintarlo para enviarlo como un souvenir, como un regalito a los clientes cuando me hagan una compra. Ya tener algunas cositas que le pueda ir poniendo como detalle en cada compra que me hagan. Así que ya lo sabes, si quieres algo de esto, pues haz tu compra desde ya. Compré esto, mis amores, miren qué cosa más bella. Estos son unos huevitos de pájaros, porque ahorita les voy a enseñar que tengo por ahí una casita de pájaros que la quiero decorar, que la compré hace días, la compré en Joann, se la voy a enseñar ahorita, y andaba buscando algo para terminar la decoración y vi esto ayer en Michael y me encantó. Son súper diminutos. Compré estos sellitos, estos cuñitos, también de decoración a las cajas o al sello o al sobre donde haga los envíos. Aparte de los huevitos, el complemento. Ay, se me despegaron. Compré el nidito. Miren qué bello. Está precioso. Compré el nidito, con esos huevitos se van a ver hermosos. Pero miren esto. Esto no se lo pueden perder. Son los pajaritos. Miren qué bellos. Son 4. Se me zafaron 2 de aquí. Son los 4 pajaritos que son un sueño, me encantan. Y estos van para la misma decoración de la casita de pájaro. Así que los voy a sorprender con eso. Ya por aquí tengo ese proyecto. Aquí tengo el comprobante. Mejor ni lo quieran ver. Mejor ni lo quieran ver. Esta es la casita que compré en Joann para decorar. Me encantó porque tiene el ancla y el timón aquí. Y entonces quiero hacer un hermoso trabajo. Y ahora con los pajaritos y con el nidito creo que voy a completar ese proyecto bien hermoso. Compré estos cofres. Este me encanta. De este yo tengo un video hecho de cómo lo decoré. Y realmente que se ve hermoso porque tiene un modelo muy bonito. Y cuando uno lo decora, lo pinta, queda hermoso. Así que si no han visto este video, lo pueden ir a ver. De todas formas, cuando haga este también se lo voy a grabar para que ustedes vean. Compré esta otra cajita. Tiene aquí como una mallita. Otro cofrecito más, esto también lo vamos a decorar. Esta otra me gustó muchísimo. Esto aquí es como un marco para poner un cuadro, trae un cristal. Pero saben que yo esto no lo utilizo para poner fotos, sino que creo en el mismo una foto en 3D, como digo yo, con conchas y caracoles. Así que este también va a quedar precioso. Ven, aquí tiene para poner la foto, quitarlo y poner la foto. Pero yo voy a hacer otra cosa con él. Tiene un buen tamaño. Esta base, que es la que voy a utilizar para el joyero que voy a hacer, porque como es más grande que los que he hecho, pues necesitaba una base más grande y la quieren ovalada, pero ovalada completa no la hay, así que la hay. Esta sí que tiene este diseño, me gusta mucho. Cuando uno lo pinta queda bien bonito. Vamos a ver si el chico que me lo encargó está de acuerdo que se lo haga en esta base, porque le tengo que preguntar primero, por supuesto, porque es un joyero pero personalizado, un pedido personalizado que me hizo, entonces tengo que trabajar en base de lo que él quiere. Eso es todo lo que compré en mayo. Ahora en Walmart hoy
este otro paquete de caracoles y conchas que está hermoso, me encantó. Tiene conchas y caracoles muy buenos también para los joyeros, así que está espectacular, sinceramente que sí. Este otro paquete que ya se me habían terminado también, estos caracoles de larguitos así, que no recuerdo el nombre, son como un cuerno, me gustan muchísimo para los proyectos y ya no tenía. De los demás sí tengo, pero de esos en particular, o sea, de los demás que vienen aquí, estas chiquiticas blancas sí tengo muchas, pero estos no me lo venden solo, entonces tengo que comprar el paquete. Compré esta otra caja que siempre la he comprado también cuando voy a hacer joyeros, porque también trae piezas muy interesantes para los joyeros y sale un poquito más económico que lo que compro en Michael a utilizar piezas de aquí también. O sea que ese joyero lleva, de todos los paquetes lleva algo. Estas piedritas en colores que son para peceras, pero yo la utilizo también para mis trabajos con conchas y caracoles, y para los cuadros también. Cartulinas, papelitos, pedacitos de papel, de cartulina mejor dicho, que tienen textura, no son lisas, tienen una textura, y los compré para ponérselo, hacer las tarjetas y ponérselas en su interior. Esto a lo mejor hablando así no me entienden bien, pero queda, cuando uno lo utiliza, queda muy bonito. También se puede poner en los proyectos de mix media, porque a la hora de pintar, pues encima como tienen textura, pues queda muy bonita la pintura ahí. Ven, el paquete es bien grande. Esta de aquí tiene como unos hilitos dorados y se ve hermosa realmente. Ahí no lo pueden ver en la cámara, pero sí se ve bien bonito. Estas dos planchas de foamy o foamy, o como le llamen. Este es el foamy, que es como un cartoncito, como una goma. Y el otro que yo utilizo siempre, que nunca me acuerdo el nombre, es el fieltro, porque están los dos. El otro es como una tela, como de gamusita así, y este es como una gomita que no tiene pelitos ni nada. Y esto lo uso para ponerle debajo a los proyectos, a las maderas, a las cosas para, por ejemplo, a esta maderita la voy a hacer para cualquier decoración interna y se lo pongo por debajo para que la madera, cuando lo rocemos en los muebles, vayamos a sacudir o algo, pues la madera no me raye el mueble como tal, ¿entienden? Y entonces siempre me acostumbro a ponerle esto. Tengo por ahí pendiente unos trabajitos con unas crucecitas de estas. Compré estas anclas que son para los dos cuadros que tengo que hacer náuticos. Base de madera que son que yo uso para los joyeros. Pero estas son muy pequeñas, entonces ese joyero nuevo tiene que llevar una más grande. Y estas ovaladas, que siempre las he utilizado también, y hace rato no compraba. Ya las tengo aquí para hacer proyectos, para crear, que es lo que me gusta. Compré este tape para la agenda que me quiero hacer para mí. Está bien bonito y tiene los colores que a mí me gustan, por lo menos algo rojo oscuro, tirando a morado. Y tengo que hacerme mi agenda. Compré la pintura que va a llevar ese joyero, de este color azul, que ya se me había agotado la otra. Este metálico, que no lo tenía, siempre que voy trato de buscar los colores metálicos que no tengo. Es un color súper hermoso, es un color piel. Aquí dice oro rosa. Me compré esto, me hacía falta para poner el tape que utilizo para hacer la sublimación. La única tarjetita de estas que había, que me hacen falta más, y nada más quedaba uno para firmar los proyectos, los trabajos. Estos pomitos, que también con la misma idea del cofrecito pequeño, es para rellenarlos, hacer una decoración para enviar de regalo en las compras que me hagan. Cuando haga el envío, pues irá junto con ese envío un detalle hecho por mí, en dependencia de la compra que me hagan. Si es algo de conchas y caracoles, y si es algo de agenda, pues ya veremos entonces cómo lo decoramos para que tenga relación con lo que están comprando. Y me compré estos pinceles, que me hacían falta también unos pinceles nuevos, porque ya los míos están bastante desgastados. Bueno,
esto es todo lo que compré. Ay, me faltan las cajitas. Que bueno, esto no es para guardar materiales. Pero me gustó mucho esta, que es grande y es muy práctica porque hace como escalones y tiene bastante capacidad, entonces me viene perfecta para todas mis cositas. Todos mis amores, lo que les quería enseñar por el día de hoy, esta compra. Espero que les haya gustado, que se animen a ver los proyectos que les voy a presentar próximamente, y que bueno, cuando quieran hacer alguna comprita de lo que yo vendo, pues que pasen por mi tienda, que ya les dije, la estoy creando, está casi terminada, pero ya pueden hacer compras por ahí y realicen su comprita también para así que ayuden al prójimo, ¿ok? Bueno, mis amores, yo sin más me despido de ustedes por hoy. Recuerda, si aún no te has suscrito a mi canal, suscribirte aquí debajo y marcar la campanita de notificaciones para que todos los domingos recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo, ¿ok? Y si te gustó el video, pues un dedito arriba, regálame, que eso no te hace daño ninguno. Nada, yo feliz con ustedes que siempre me ven, que siempre me apoyan, que siempre me dejan sus comentarios. Agradecida con ustedes, agradecidas con Dios por haberme permitido llegar hasta aquí, hasta donde estoy hoy. El canal sigue creciendo y yo estoy muy feliz con eso. Y nada, nos vemos en el próximo video. Un beso grande, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao, hasta pronto.